Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ricardo Diez y aquí estamos de nuevo después del apabullante éxito de nuestro programa especial de Halloween, que ha sido comentado en toda la prensa nacional e internacional. Nos van a caer premios como churros. Bueno, que después de Halloween, que nos lo pasamos muy bien haciendo ese programa, volvemos a lo nuestro, que es tratar temas relacionados con el colectivo LGTB. Pero antes de nada, si te gustan nuestros contenidos, estás deseando que publiquemos un nuevo vídeo y quieres estar al tanto de nuestras novedades, pues la cosa es muy sencilla. Suscríbete a nuestro canal, es gratis y como siempre decimos, nos hace muchísima ilusión ver cómo el número de suscriptores crece y crece como la espuma. Y ya puestos a pedir, pues hombre, regálanos un buen like, pero no un like normal, de eso no, eso aquí no sirve. Uno de verdad, uno que exprese algo del tipo, qué bien lo hacen estos chicos y les voy a dar un mega like. Así que vamos, y vamos ya como hilo con el tema del día. Os tengo que confesar algo y es que probablemente el de hoy es uno de los programas que ha sido más complicado de preparar a nivel de documentación e implicarme en lo que estaba preparando para el programa. Hoy hablamos de las terapias de conversión. Ya solo el nombre da como escalofríos, porque eso de convertir a una persona LGTB o no LGTB en algo que no es, alegando que su orientación sexual no es normal o incluso que va contra natura, es, en fin, bueno. Os invito, por supuesto, a que os quedéis hasta el final del programa porque el tema de hoy es polémico, muy polémico. Sabéis que además en Vagos y Maleantes repartimos estopa y si nunca nos autocensuramos demasiado, pues hoy va a ser mucho menos. Al final del vídeo de hoy, para descomprimir, pues tendremos un debate pequeñito. Comentaré con mis analistas la encuesta que hemos preparado. Ya sabéis, uno de nuestros estudios de alto calado social que hoy no va a faltar en este programa. Y hablando de analistas, voy a saludar ya a mi compañero David Blanco, que nos está pidiendo paso. Buenas tardes, bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas madrugadas. David, ¿cómo estás? Bien, bien. Deseando empezar con este programa. Que bueno, mira, hay mi gata también que se cuela en la cámara. Ah, mira. Así que sí, también seguramente tenga algo que decir. Si está ahí, un gato siempre aparece por algo. La voy a quitar. Déjala. Oye, David, ¿cómo te sientes después de deleitar a nuestra audiencia con esa interpretación en el programa de Halloween, este psicólogo con pelazo? ¿Te ha cambiado de alguna manera la vida a raíz de ese papel? ¿Te paran por la calle? Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Pues generalmente no, porque la idea de ponerme pelo solo surgió a partir de los 40 años, así que de momento simplemente fue un shock para mis allegados. Dije que obviamente una peluca y no me paran por la calle, porque en realidad todo el mundo se ha acostumbrado a esta bola de billar que tantas alegrías me han dado en el mundo del ligoteo, y la verdad es que a pesar del shock que provocó en nuestros televidentes, la verdad es que yo me quedo con mi pelo rapado y la peluca se queda en el armario, que no la sexualidad, claro. No, esa ya no puede estar dentro del armario ni un minuto más. Y David, si te parece, vamos a saludar a la otra gran estrella mediática, un hombre que sudó tinta china en este especial Miedito, que desde luego os aconsejamos que veáis porque, bueno, no sé, David, ¿qué piensas? Ahora se lo preguntaremos a don José Linares. Buenas tardes, noches, madrugadas, José. Buenas, muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Veo que, muy buenas, veo que sobreviviste al especial de Halloween, José. Sobreviví. Al final pude recuperar mi esencia, mi propio ser. Después de aquellas inyecciones intravenosas de agua bendita, veo que, bueno, pues la exorcina hizo efecto. Hizo efecto y aquí estoy ya como nuevo. No sé si, chicos, miedo pudimos dar o no, pero desde luego lo bien que lo pasamos grabando el programa, eso no nos lo va a quitar nadie. Gracia y miedo tuvimos a partes iguales. La verdad que sí. Dan casi ganas de que sea Halloween cada mes. Bueno, oye, pues ha tenido mucha aceptación, ¿eh? Y efectivamente nos han dicho que hagamos algún programa
especial para salirnos un poco del contenido LGTB. Todo se andará. Tranquilidad. Bueno, ahora llega Navidad, que da mucho juego también. Bueno, a ello iba. Después en el guión os iba a comentar que ya os llegará, gracias a una partida presupuestaria sin precedentes, el set de Navidad de Vagos y Maleantes para que decoréis vuestras casas acorde a la imagen corporativa de esta casa y podamos grabar, pues tiene todo muy corporativo y muy chulo. Pero que va a ser tangas rojos y blancos. Hombre, tanga. Uy, qué idea, David. Mírale. David. No haga spoiler, no haga spoiler. Pero si obviamente todavía no se ha hecho la compra, pues yo... No. Todavía no. Yo, sí, por supuesto. Aquí estamos todos muy abiertos. De mente también. Uy, también. Entonces, bueno, pues yo he pensado para David un arnés con unos espumillones así por aquí. Un arnés con espumillones y unas bolitas así de Navidad. No sé, todo se andará. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué decide la Junta de Accionistas de cara a los adornos de Navidad, pero sí, en Navidad tenemos que hacer muchas cosas. Exacto. Claro, y, pues, sí. Compañeros, que se nos va el tiempo, vaya acabando, amiga, por cierto, José. ¿Tenemos alguna novedad de nuestra musa, Ana María Aldón? ¿Tenemos alguna última hora desde Linares? Pues a mí ya es que me aburre un poquito Ana María Aldón, pero bueno, ya como no sé, sí, la verdad es que está la pobre siempre que si mi marido, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y bueno, ahora la han puesto en el Mediafest que han hecho en Sálvame y ahí está ella cantando y bailando tan alegre y tan contenta. Qué perezón. Así que sí, ya cansa un poquito la musa. Las musas no deben cansar, pero ella lo está haciendo. Está así. Vamos a tener que cambiar de musa, qué duda cabe. Bueno, compañeros, lo que decía, si os parece, y además nunca mejor dicho, en función de lo que comentábamos antes, de Navidad, vamos al turrón, como se suele decir. Hoy hablamos de las terapias de conversión y tenemos a un psicólogo en el equipo que nos va a definir perfectamente en qué consisten estas terapias. David, todo tuyo. Pues bueno, las terapias de conversión fueron unas terapias que más o menos fueron llevadas generalmente no por personas, vamos a decir, acreditadas para hacer este tipo de terapias, no eran psicólogos acreditados, eran generalmente personas que se dedicaban generalmente al tema más religioso y lo que intentaban era desde una perspectiva no psicológica intentar hacer un cambio de orientación sexual basado en muchas técnicas diferentes como de condicionamiento clásico, psicodrama. Básicamente lo que se intentaba era recondicionar el deseo a un deseo mucho más heterosexual. Lo que pasa es que obviamente según se empezaron a ejecutar en este tipo de contextos no profesionales, al final lo que provocó es muchos más efectos secundarios de los que en un principio intentaban hacer. Luego hablamos de ellos. Yo solamente estoy intentando, y claro, la idea es que se basaban en diferentes técnicas que en su momento eran utilizadas, pues, por ejemplo, para las fobias o para las paradas, o el tema de los pensamientos obsesivos. Lo que pasa es que como no eran personas que estaban acreditadas como tal, pues muchas veces lo que provocaban efectos completamente contraproducentes y muy degradantes también para la persona, porque muchas veces se han relatado y se han documentado incluso comentarios más traumáticos y luego muchas veces las personas que han ido acudiendo a ese tipo de terapias tenían efectos secundarios a largo plazo que no a corto porque tenían una pequeña satisfacción en cuanto a que creían que iban a poder desviar, vamos a decir así, el objeto de deseo, pero que al final no lo conseguían y luego tenían muchos efectos. Así que más o menos a lo largo de los últimos 10, 15 años, desde el 2001 creo que se han ido documentando toda una serie de revisiones sistemáticas científicas que desmienten los supuestos efectos positivos de estas terapias y actualmente están completamente desaconsejadas por los mayores manuales de psicopatología y psiquiatría del mundo y psicólogos y psicología. Y lo que ha provocado es que aún así en diferentes contextos religiosos o ultraconservadores todavía se siguen utilizando este tipo de terapias.
aunque bien es cierto que no solamente ha surgido toda una serie de evidencias científicas para desacreditar este tipo de terapias, también han surgido testimonios individuales y también literarios que han intentado también documentar y narrar en primera persona los efectos que provocan este tipo de terapias, que luego seguramente comentaremos. Sí. Porque ha habido además grandes ejemplos en los que obviamente desmienten estos efectos supuestos siempre de este tipo de terapias. Luego hablaremos de ello. Chicos, ¿por qué pensáis que estas terapias son necesarias? Porque, bueno, a mí, sinceramente, de esto ya hemos hablado en privado, me cuesta entender que una persona decida buscar algún tipo de solución o de terapia para modificar su orientación sexual. José. Bueno, muchas veces esto viene determinado sobre todo por el entorno, ¿no?, de esa persona y también muchas veces por la edad, porque muchas veces cuando una de estas personas comienza las terapias suele ser un niño. Muchas veces son niños a los que los padres, pues los padres de alguna manera descubren que el niño es gay o es transexual o cualquier cosa, y entonces los padres, si tienen una idea muy conservadora y además están basados en la religión, etcétera, pues llevan a ese niño a este tipo de terapias para que le conviertan en una persona normal, ¿no? Entonces, muchas veces el entorno. Y ya cuando se trata de personas adultas, porque también hay personas adultas que han acudido voluntariamente a estas terapias pensando que eso le iba a solucionar el problema, que en realidad no existe, pues son personas también pues, que se han desarrollado en entornos muy conservadores, en entornos muy religiosos, sobre todo, que están muy agobiados por la idea del pecado, por la idea del infierno y cosas así, y entonces pretenden salvarse, pues, haciéndose normales a través de esas terapias que se dan en ciertos sitios, como en Obispado, por ejemplo, el de Alcalá de Henares, que no sé si todavía se da. Luego hablaremos de ello. Es que de verdad, os voy a pasar el guión con puntos y comas. Os adelantáis siempre, qué buenos. Claro, es que antes David hablaba en pasado de estas terapias. Se aplicaban. No, pero eso sí, se siguen aplicando. Lo que pasa, como ya he dicho antes, ahora mismo están, vamos a decir así, en algo clandestino, porque incluso el propio COP, el propio psicólogo las desaconseja. Entonces, se empiezan a utilizar o se siguen utilizando en contextos, vamos a decirlo así, minoritarios, donde no haya mucha difusión y solamente en circuitos donde puedan tener esa difusión, pero son grupos cerrados. Entonces, y aparte se las disfraza, no se le llama terapia de conversión, se usan otros nombres, así como más... Claro, se utilizó la palabra reorientación sexual, que es como se suele utilizar o se utilizaba, y la palabra reparación, que eso es muy complicado porque no hay una reparación como tal. ¿Y que hay que reparar? Como dices tú, José, se utilizan nombres más rebuscados y muy enmascarados. Claro. Bueno, en este momento iniciamos nuestra vocación de servicio público y estáis viendo ya en la pantalla nuestra dirección de correo electrónico por si queréis contarnos pues alguna experiencia que hayáis tenido o si habéis en algún momento optado o siquiera si os habéis planteado acudir a uno de estos tipos de terapia que, en fin, que dan escalofríos. Ahí está, ahí tenéis el correo que ha aparecido. Chicos, parece ser, según me he podido informar, que existe, como ya hemos comentado, cierta, por no decir mucha, vinculación entre estas terapias de conversión y, cómo no, la Iglesia. En un artículo que estuve leyendo para este programa, un chico comentaba que había acudido a uno de estos grupos de apoyo y, bueno, comentaba que se realizaban convivencias donde les contaban, entre otras cosas, que los hombres gays nos contagiamos del VIH con toda probabilidad y que además los homosexuales jugamos con el miedo. Bueno, a mí esto ya me da escalofríos, me parece especialmente grave, ¿no?, cuando es la Iglesia la que históricamente ha mantenido su poder, entre otras cosas, a base de inocular miedo. Desde si eres malo, vas al infierno, Dios te va a castigar o incluso vamos a rezar que viene el fin del mundo. Yo, sinceramente, sigo sin entender y ojalá vosotros me podáis dar algún tipo de explicación esta obsesión por el colectivo LGTB,
por parte del clero. Inasumible e inaguantable, por otra parte. José. Sí, bueno, la Iglesia siempre ha atacado aquello que no es sexo reproductivo, ¿no? O sea, entonces cualquier práctica sexual que no está encaminada a tener hijos, pues para la Iglesia es pecado. No ya solo el sexo entre hombres o entre mujeres, sino también la masturbación y cosas así. El sexo por placer entre hombre y mujer incluso. También, entonces, bueno, pero sí es verdad que con nuestro colectivo ha tenido una especial fijación desde hace siglos, cuando precisamente tienen a ellos lo que tienen en casa, ¿no? Que están hasta arriba. Sí, bueno, ahora me viene un chiste que a lo mejor no es muy apropiado, pero me contaban ayer este chiste que dice: te das cuenta de que ya no eres joven cuando los curas no te miran. Pero bueno, ¿verdad? ahí está el chiste. David, ¿por qué, en tu opinión, la Iglesia tiene esta fijación con nuestro colectivo y trata de hacernos ver o hacer ver que somos apestados? A ver, no es que, vamos a decirlo así, en general yo creo que esto surge sobre todo pues de que su hegemonía como tal, como estilo de vida y como filosofía de vida se ha visto atentada porque desde hace unos 40 años se produce una desacralización de la sociedad y por lo tanto hay muchos menos creyentes y uno de los lobbies, o según ellos hay un lobby que intenta desacreditar las creencias religiosas es pues el colectivo LGTB. En general, pues yo creo que hay una ideología pseudopolítica que es básicamente todo lo que no permite nuestro estilo de vida, lo que no permite nuestro estilo de vida, que es la no pareja heterosexual, pues obviamente tiene que ser eliminada y por lo tanto la Iglesia lo que intenta es sencillamente hacernos pensar, como si dijéramos dogmatizar, para que el matrimonio tradicional sea el único modo de seguir transmitiendo sus propias ideas. A partir de ahí, pues obviamente todos los estilos de vida que no siguen, vamos a decir, los dogmas cristianos son de alguna mente demonizados y especialmente también el hecho de que apareciera el VIH-Sida a lo largo de los últimos 40 años lo que ha provocado es una diana fácil para que nosotros seamos, vamos a decir, un dardo envenenado, una diana de sus múltiples ataques. Si bien es cierto que bueno, que no del todo siempre se produce una, vamos a decirlo así, un estilo prejuicios hacia nosotros y de hecho hasta incluso a veces el Papa, el actual, ha lanzado ligeras alusiones favorables a que no se nos puede condenar, pero esto es algo actual y que no siempre ha sido apoyado por el resto del clero. También quería comentar una cosa que has preguntado antes, que estabas diciendo mucho, y es que tú decías también, en referencia a cambio de tema totalmente, y decías que como una persona quiere cambiar o tiene las dudas de cambiar su orientación sexual. Como bien apuntaba José, pues una de las razones básicas es el contexto donde nos hemos criado y generalmente pues el hecho de criarse en un contexto conservador donde todo lo que nos surja, todo lo que no sea el estilo de vida que ellos, vamos a decirlo así, quieren para sus hijos, pues es un problema bien grande. Y en realidad, pues obviamente el intentar al principio seguir esa norma es lo que provoca que muchas veces tengan mucho miedo a reconocer y aceptar su orientación sexual. Obviamente, pues esto es un trabajo que hay que hacer a lo largo de nuestra vida, el hecho de que a veces, pues obviamente, nuestra orientación o sencillamente nuestras ideas sale del contexto donde nos hemos criado y es un trabajo también de construir de la persona cada uno de estos dogmas que nos han ido inculcando a lo largo de nuestra vida. Sí que se puede entender desde un punto de vista psicológico el hecho de que una persona puede querer cambiar su orientación. También nuestra idea es educar en que no hay nada de malo. A mí me gusta una frase que dice mucha gente que ha pasado por estas terapias, que es: no se puede curar una cosa que no es una enfermedad. Y cuando se dan cuenta de este hecho, que es básico, pero que muchas veces no se lo pueden repetir porque lo ven como una enfermedad, hace que la persona haga un cambio. Pero necesita tiempo, necesita quitarse muchas ideas preconcebidas de lo que es la homosexualidad y a partir de ahí pueden hacer la aceptación más que el cambio de su orientación. Un proceso difícil y que muchas veces, a pesar de que
viniendo, por ejemplo, tú supongo, de un contexto mucho más progresista o mucho más que acepta este tipo de cosas, para una persona que ha sido criado en otro contexto, pues puede ser verdaderamente problemático. Hablamos de León 1990, 1980. Ya, sí, me lo puedo imaginar, pues me callo con ese comentario. Pero sí que es cierto que sí, que se puede entender porque una persona tiene esos miedos, y de hecho todo el mundo que hemos salido del armario pues sufre un proceso de intentar quitar la homofobia interiorizada cuando sale del armario. Si bien es cierto que muchas veces, si te has creado en un contexto muy conservador, pues esa homofobia interiorizada es muy grande, también porque es fomentada por tu propio entorno, y eso hace que pues muchas veces, en vez de intentar quitar esa homofobia por miedo a que no nos acepten, directamente queremos reconvertirnos en heterosexuales, cosa que se ha demostrado que no se puede hacer. José. Sí, bueno, simplemente yo estaba pensando ahora, pues, estuve escuchando testimonios de gente pues que fue llevada por sus padres a estas terapias, ¿no? Porque los padres descubrieron que el hijo era gay, o porque él, en un arranque de sinceridad, pensando que no iba a pasar nada, se lo dijo, y al final fue lo peor que podía pasar. Estaba pensando también en un testimonio que escuché de un muchacho que lo llevaron de pequeño a una de estas terapias, pero era porque sus padres pensaban... Un segundo, por favor. Dime. Colócate el micro un pelín más alejado de la capucha de la sudadera, porque se hace pa. No, pero no le da, creo. Es que se oye pim, 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 pim. Ah, bueno. A ver si así... Ahí, venga, vale. Ahí está. Hablamos. Te dan sacudidas. Sí, son los sectores volantes que vuelven. Sí, a mí es que me suelen dar muchas sacudidas. Sí. Ya. Estaba interrumpiendo. No, y entonces me estaba acordando también, al hilo de lo que decía David, de un muchacho que sus padres pensaban que él era gay de niño, lo pensaban, y entonces lo metieron a estas terapias. Lo que pasa es que este muchacho no era gay. Entonces, claro, se vio él metido ahí en este sitio, y la experiencia fue para él mucho peor, porque es que él no sabía realmente qué estaba haciendo ahí. Porque es que Claro. los padres estaban empeñados en que él era gay, no sé yo por qué, por algo que verían o que ellos se imaginarían, o vete tú a saber. Y el muchacho lo pasó muy mal, casi, no sé si peor o mejor que un muchacho que fuese gay de verdad, pero claro, es que en su caso ni siquiera era gay. Bueno, y claro, es que luego hablaremos de esto, porque me parece un asunto bastante grave. Vamos a continuar. Seguimos hablando de la Iglesia, que siempre ha vinculado la homosexualidad con la pederastia. En primer lugar, bueno, pues para no poner el foco sobre algo que es real, constatado y demostrado, y son los miles de casos de abusos de niños por parte de miembros del clero. En segundo lugar, de alguna forma, demonizar la homosexualidad y hacer que aparezcamos, bueno, además de enfermos, ser una auténtica lacra social, un sector de la sociedad del que hay que apartarse. Os he comentado antes el caso de un chico que aparece en el artículo de una publicación que no recuerdo cuál era, creo que era Neutral. Dejamos ese artículo, por cierto, en la caja de comentarios, y bueno, a este chico, llegaron a practicarle exorcismos para que dejara de ser gay. Pero bueno, como no pareció que esta práctica fuera efectiva, pues bueno, le derivaron a un psiquiatra. Un psiquiatra, y aquí David, a lo mejor ahora me puedes ayudar, un psiquiatra, imagino, también convencido de que, bueno, de que cabe la posibilidad de utilizar tanto la psicoterapia como la medicación para garantizar el éxito de esta conversión. Por lo que dice en el artículo, a él le llegaron a medicar para que bajara su libido y así decirle que ya estaba curado. Claro, al no tener deseo sexual, pues tu orientación desaparece. En su caso, por lo que yo leía, le administraron un sustitutivo del litio que está indicado para el trastorno bipolar. Quiero vuestras opiniones porque yo tengo escalofríos.
A ver, digo dos cosas importantes. A partir del 83 se quita el tema de la homosexualidad como un problema psiquiátrico, entonces obviamente se despatologiza como tal de forma pública el tema de la homosexualidad como un problema que hay que tratar, y desde hace 20 años el APA, que es el principal manual de psicopatología que se rige en América, también hacen un desglose también para intentar no solamente despatologizarlo, sino dejar claro que la homosexualidad no se tiene que tratar y obviamente no hay nada malo en ello. Obviamente, de todas formas, independientemente de todo esto, sí que es cierto que posiblemente hay muchos psiquiatras en el mundo que intentan, bueno, que han tenido antes pues otra formación e incluso pues a veces la propia formación e ideología previa pues obviamente marca, y muchas veces muchos psiquiatras, independientemente de lo que diga todos estos tipos, todas estas publicaciones profesionales, pues puede hacer de forma individual lo que quiera. Si bien es cierto que obviamente el tema de utilizar fármacos para bajar el deseo, en realidad solamente está bajando un poco el hecho de que no tengas ganas de hacer las prácticas, pero el deseo como tal no tiene por qué necesariamente disminuir, y las fantasías que tienes a la hora pues, de ver determinados, vamos a decirlo así, estímulos sexuales, pues pueden no desaparecer. Entonces, bueno, sí, con la medicación no es que disminuyan el deseo homosexual, sino que sencillamente disminuye el deseo, que es cosa distinta. Claro. Pero esto se licita, es decir, se crea de nuevo cuando vuelve a haber un estímulo sexual que la persona, de orientación la que sea, vuelve otra vez a excitarse. Entonces, creo que es poco eficaz hacer este tipo de tratamientos farmacológicos, además de que obviamente estás creando muchísima confusión a la persona, porque en realidad está intentando luchar de algo que no puede luchar. La orientación está demostrada que tiene un componente biológico que se modula simplemente por aprendizaje, y que por mucho que intentemos cambiar va a seguir estando ahí cuando encontremos a una persona que nos atraiga. Así que esto es muy ineficaz y aparte provoca muchísimos problemas en la persona. Este tratamiento se puede haber utilizado, seguirá seguramente utilizándose en algunos contextos, pero me cuesta mucho entender que todavía hay profesionales de la salud mental que se dedican a este tipo de tratamientos. Y los hay, ¿eh? En Madrid. En Madrid, sí, de hecho. Obispados, hasta hace 2 años había una psicóloga en Madrid que se encargaba de este tipo de tratamientos, que incluso se promocionaba por Grindr, y hasta tuvo una... ¿Ah, sí? Sí, tuvo una multa. Ana no sé qué, Ana Lorenzo, me parece que era, o algo así. El nombre, pero incluso fue sancionada porque repetidas veces se le avisó varias veces, la multa además que fue de unos 14.000 euros, no sé si entre 14 y 30.000 euros, porque reincidió en este tipo de prácticas independientemente de que estaba avisada, y al final, pues bueno, ahora de momento se supone que no las está practicando. Bueno, espera. Sí, perdóname un segundo porque me estoy quedando, pues que casi no, bueno, me estoy quedando muerto en la bañera. A ver, es que aquí, vamos a ver ahora mismo, vamos a verlo los tres juntitos, vamos a ver lo que me decís porque yo realmente no lo conocía, esta señora. Lo vemos aquí, perdón, esa no es, esta no es esta otra, aquí. La coach multada por ofrecer terapias de conversión. Capta clientes en una aplicación de ligue para gays. Sí, sí. Elena Lorenzo, pero es Grindr también, ¿eh? Elena Lorenzo se crea perfiles en la aplicación de citas Planet Romeo e inicia conversaciones con otros usuarios preguntándoles si les gustaría dejar la homosexualidad para siempre y tener sentimientos heterosexuales. Bueno, fue multada hace un mes, lo que, bueno, me gustaría saber a cuánto asciende la multa de esta elementa. Bueno, como ves, o sea, que se puede decir que sigue activo prácticamente. Se dice coach porque seguramente se publicitaba como psicóloga, y luego creo que se demostró que no tenía ni siquiera la acreditación suficiente para hacer este tipo de terapias. Ahí me consta que desde los colegios, sea de abogados, médicos, psicólogos, ahí el intrusismo... El intrusismo es para sí. Hay que combatirlo. Bueno, estábamos comentando que... Intentando quitarme el protagonismo, perdona. Pero dile que aparezca en plano, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Ya nos presentaste un día. ¿Cómo?
Dori. Dori, Dori. venga, a escena. Dori, ¿qué tal? Momento bucólico. Pero es que es como todo gato, un poco toca pelotas, porque cuando quieres que no aparezca, aparece, y cuando quieres que aparezca, Es no que aparece. si no, no sería un gato, claro. Está en su casa, a ver qué parte no se entiende. Bueno, el otro día estábamos comentando en nuestro chat interno del programa que es relativamente fácil acceder a publicaciones donde te dan una serie de orientaciones en caso de que tú desees dejar de ser homosexual. Bueno, José José, me lo dirás tú ahora, tenías un estupor mayúsculo porque en una tienda de la Gran Vía de Libros, pues no encontramos, cuando tuvimos el honor, en dos, vamos a hablar de una de ellas. Fuimos a la de la Gran Vía cuando tuvimos el placer de recibirte en Madrid para el Orgullo y tú querías llevarte de recuerdo a Linares pues algo de bibliografía LGTB. Bueno, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que fuimos a digo el nombre de la librería. Sin problema. Claro. Sí, pues ya está, pues fuimos a la Casa del Libro, que se supone que es la librería más grande de España, y la verdad es que es un pedazo de librería. Y entonces, bueno, pues pregunté a una chica o a un chico, no me acuerdo, dónde tenían los libros de tema LGTB. Bueno, de primeras te miran como si estuvieses preguntando, no lo sé, una cosa rarísima, ¿no? LGTB. Así, y luego ya empiezan a preguntarse una a otra porque no saben muy bien dónde está eso. Y eso en plena Semana del Orgullo, ¿eh? Sí, sí. Y en pleno centro de Madrid. Y bueno, empiezan a preguntarse una a otra. Así, es verdad, sí, fue muy raro todo. Que parece que, es verdad que parece que estaba preguntando por, no sé, estaba buscando 5 kilos de coca o algo así. Sí. Y entonces resulta que los temas LGTB estaban en una balda pequeñita que había en la parte baja de una columna donde habría, pues no sé si llegarían a unos 10 libros, si acaso, y por ahí, ¿verdad? Y ya está. O sea, un sitio tan gigantesco que tienen libros de cualquier cosa y luego resulta que preguntas por el tema LGTB, que será que hay pocos libros escritos sobre temas LGTB, y tienen allí, pues eso, cuando ya descubren dónde están ellos mismos, que para ellos sería un descubrimiento también, pues entonces ya ves que es una baldita pequeña en una columna con unos 10 libros más o menos. Yo me quedé alucinado. Digo, pero bueno, que estamos en Madrid, que estamos en la Semana del Orgullo, que el tema LGTB es un tema donde hay miles y miles y miles de títulos. Pues lo siento por la Casa del Libro, pero en ese tema es una porquería. Ahora hablamos, David. Ay, yo quería decirle a José que la próxima vez no pierda tiempo en la Casa del Libro y que se vaya a las 2 librerías especializadas en LGTB en Madrid. Bueno, hay muchas, pero voy a decir 2, que es sencillamente Berkana, que Berkana, pasamos por Berkana, pero creo que estaba cerrada. Pero creo que pasamos por mala suerte porque Berkana, y desde hace unos años también está Mary Reed, que es otra que está cerquita de Atocha y está siendo también un referente en toda la literatura LGTB y queer. Y la próxima vez que puedas venir aquí a Madrid, pues te llevamos a Berkana y a Mary Reed. Y todas las malas sensaciones que te ha llevado en la Casa del Libro, te las quita estas dos librerías especializadas. Es que el caso es que al final me compré un libro en una librería de por allí de Choca, pero no recuerdo el nombre de la librería. Sí, A Different Life. A Different Life. Estábamos allí. Vale. Berkana estaba cerrada. Recuerda que era el domingo justo después del sábado de la manifestación. Y, oye, a ver, yo entiendo que las chicas de Berkana, que son encantadoras, han hecho hace poco fue el cumpleaños, eso es. Y bueno, pues el domingo dirían, ya no, ya nos quedamos en casa, que tendremos también derecho a descansar. Bueno, todo esto viene porque si a día de hoy buscamos literatura para dejar de ser gay, pues a lo mejor, como ha dicho José, no encontramos nada para literatura LGTB que podamos llevarnos a casa, pero sí que la propia página de la casadelibro.es podemos ver esta maravilla. Quiero dejar de ser homosexual. Casos reales de terapia reparativa a un módico precio de 20,89 €. Y oye, si te haces ahora con el Black Friday, pues el 5% de descuento. Le estamos haciendo publicidad. Bueno, pues aquí dice este señor, el experto Joseph Nicolosi,
Dice, usando transcripciones de sesiones previamente grabadas, este libro ilustra los principios básicos de la terapia reparativa de la homosexualidad masculina. Ideas claras del modo en el que trabajo con mis clientes para afrontar las distorsiones que oscurecen su verdadera identidad masculina. Señores de la Casa del Libro, ¿no tienen ustedes un código ético? Voy a quitarlo ya porque me entran arcadas. Un código ético... No, pero vamos, para que sepamos que la realidad es esta, que a lo mejor no encuentras Quiérete mucho, maricón, no lo encontramos en la Casa del Libro, que es posible que sí lo haya, porque es un bestseller. Es posible que lo haya, yo sí que lo he visto. Sí, pero también encontramos esto que, bajo mi punto de vista, si alguien maneja el código ético de la Casa del Libro y entre otras, pues quizá este libro que está disponible en la página web para un chaval de 14 años que a lo mejor no tiene muy clara su orientación, pues lo único que puede hacer es, bueno, pues no sé, puede hacerle bastante mal, de hecho. Ahí estamos. Así que muy feo la Casa del Libro. Desde aquí proponemos un boicot. Bueno, yo siempre diré que yo soy el optimista. Si la Casa del Libro no quiere hacer, que no tiene este tipo de balas, siempre recomiendo a todos los adolescentes que quieran informarse en temas LGTB y sí que está en la Casa del Libro. Son los cómics de Heartstopper, que ya hablamos en su momento de la serie, y que sí que están siendo un furor en ventas. Así que si eres adolescente y te quieres formar a estos temas, ve a la Casa del Libro y cómprate este tipo de cómic. Pues yo solo porque tengan este libro en stock me lo compraba en Amazon o la FNAC. Así os lo digo. Vamos a avanzar, que si no me enciendo. El pasado mes de junio, el Europarlamento publicó un informe sobre las terapias de conversión, el tema de hoy. Terapias de conversión aquí en España y en otros Estados miembros. En el documento, el Parlamento Europeo reconoce que no hay datos ni estadísticas sobre estas prácticas en la Unión Europea, entre otras cosas porque a menudo se realizan en secreto. Se estima que al 5% de la comunidad LGTBIQ+ le han ofrecido terapias de conversión y que, lo más peligroso, el 2% se han sometido a ellas, añade este informe. También apunta que las cifras podían ser mucho más altas. En este reporte, el Parlamento Europeo también se hace eco de las consecuencias probadas para las víctimas, tal y como las califica. Estas consecuencias van desde pensamientos e intentos de suicidio, autolesiones, depresión, ansiedad y odio hacia uno mismo. Así que aquí te toca, David, voy contigo como psicólogo. ¿Cuáles son los efectos secundarios, las consecuencias de un tratamiento psicológico de este tipo? Sí, y por otra parte, la segunda pregunta, que así ya te dejo todo para ti. ¿Se puede de alguna forma reeducar a esta persona que ha sufrido una terapia de este tipo para hacerle ver que no necesitaba, no sé, modificación o conversión de ninguna clase? A ver, antes de todo, aparte de las dos preguntas que me has formulado, quiero recordar, y además también yo estoy investigando, hay un estudio, bueno, hay varias revisiones sistemáticas sobre el tema y hay un estudio que voy a decirlo cuál es, incluso del año 2002, en el que se afirma que obviamente no hay resultados positivos en las terapias de reorientación sexual. Se llama el estudio de Sexual Conversion Therapy, Ethical, Clinical and Research Perspective, y lo que dice más o menos que el 88% de las personas que intentan hacer este tipo de tratamiento no consiguen a medio y largo plazo los cambios que intentan conseguir. Aparte de que hay, pues como tú estás diciendo, muchísimos síntomas psicológicos. El tema de las terapias de reconversión se ha estudiado bastante y sobre todo uno de los problemas básicos es un momento de ansiedad clínicamente significativo, porque claro, lo que le estás negando a la persona es su propia identidad, muchísima ansiedad, sobre todo porque obviamente le estás negando la sexualidad, y cuando obviamente se expone a estímulos que para él son sexualmente atractivos, se le dice que no puede manifestarlos, que no puede sentirlos, por lo tanto muchas veces cuando ve este tipo de imágenes sufre ataques de ansiedad y ataques de pánico. Por otro lado, se ha narrado y se ha documentado situaciones de trauma, porque no solamente tanto la terapia como todo el entorno lo que favorece es la negación de su orientación, y eso provoca pues una serie de situaciones
traumáticas, con lo que hace que se lleve peor su propia orientación. Y también muchas veces desemboca en suicidio o en todo tipo de pensamientos suicidas. También una de las técnicas que utilizan mucho es la parada de pensamiento, una técnica que ahora mismo en psicología está en desuso o se utiliza en combinación con otro tipo de técnicas, que lo que provoca en el caso de las personas que intentan cambiar su orientación es un aumento de los pensamientos obsesivos a límites bastante elevados, y eso provoca muchísimo malestar psicológico. Y luego, pues obviamente para su desarrollo de la sexualidad adecuada y sano, durante mucho tiempo hay pues este trauma que lo que provoca es que cuando quiere tener relaciones sexuales muchas veces se ve bloqueado a tenerlo tanto a nivel homosexual como pues como también en el espectro bisexual o heterosexual, por lo que también sufre pues un retraso a nivel sexual y emocional a lo largo de su vida. Claro, muchas veces, como tú bien dices, vienen a nuestra consulta personas que han sido, vamos a decirlo así, que han sido víctimas de este tipo de terapias, y lo que se intenta sobre todo al principio es validar su sufrimiento, trabajar con el hecho de que su orientación no hay nada de malo. Como he hecho una frase y la vuelvo a repetir, no se puede curar algo que no es una enfermedad, por lo tanto la persona no tiene que luchar contra sí misma, y a partir de ahí se hace un proceso de identidad y de aceptación de su propia homosexualidad, bisexualidad, y obviamente también se trabaja desde la perspectiva del trauma, es decir, de intentar reeducar y dar un nuevo significado a este tipo de vivencias para que no le dejen, vamos a decir así, síntomas a largo plazo, e intentar que la persona vivencie en su nueva vida pues su sexualidad de manera sana, exponiéndole a situaciones, vamos a decirlo así, de intentar interaccionar con personas de su misma orientación sexual, hasta que poco a poco tiene otro tipo de experiencias y vive su sexualidad acorde a lo que siente y la atrae. También se recomienda mucho que pueda ir a diferentes grupos donde se pueda expresar adecuadamente para que pueda conocer también a otras personas, no necesariamente que han vivido terapias, sino sencillamente para vivenciar este tipo de vamos a decir, de sentimientos ambivalentes con su sexualidad, y se les recomienda muchas veces que vayan a grupos, a terapia de grupo, o sencillamente a grupos de conversación y de comunicación que pueden estar en los diferentes ONGs, por ejemplo, de Madrid, como COGAM, y a partir de ahí, poco a poco, la persona vuelve a reeducarse. Bueno, más que reeducarse, no, simplemente se valida su propio sentimiento y puede vivir la sexualidad de una manera mucho más sana, mucho más positiva, e intentar quitar todo ese valor contraproducente de este tipo de terapias. Un trabajo largo, porque no solamente las personas que han vivido este tipo de terapias a veces lo sufren, porque muchas veces, a día de hoy todavía, el hecho de aceptar tu propia orientación puede ser un problema, y sí que es cierto que es un trabajo duro, pero muy reconfortante. Debe serlo. José... Estaba yo pensando ahora, mientras David hablaba de todos esos efectos secundarios que tenía esta terapia y demás, qué maldad y qué odio debe de tener una persona para que a ellos solamente le importe eliminar la homosexualidad de esa persona, pero no le importe dejar a esa persona con todos esos problemas, a esa persona hecha polvo, con pensamientos suicidas, con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera. O sea, eso a ellos les da igual. Eso a ellos solamente les interesa quitar la homosexualidad de esa persona, pero no les importa dejarla muchísimo peor de cómo esa persona llegó a ellos. Y eso además, les da igual por lo visto. Y además sabiendo que no van a conseguir. Sabiendo exactamente que no van a conseguir, con lo cual también de alguna manera se buscan un paciente, un cliente para toda la vida, porque como saben que eso al final no va a llegar a nada, porque no va a cambiar nadie su orientación sexual, y esa persona, si no busca ayuda por otro sitio, siempre va a estar recurriendo a ellos, con lo cual ya tienen a alguien captado para toda la vida, y bueno, y oye, mientras vaya pagando las sesiones, pues claro, a ellos encantados, ¿no? Pero estaba pensando en eso. El problema de todo esto es que muchas veces quien hace este tipo de terapias cree que son positivas,
Y bueno, también el ejemplo más claro es, no sé si has visto American Beauty, pero hay un personaje homófobo en la película que luego al final, bueno, no quiero hacer spoiler, pero luego resulta que en realidad pues tiene grandes sentimientos homosexuales al personaje de Kevin Spacey en la película. A lo que me refiero con todo esto es que muchas veces los terapeutas que hacen este tipo de tratamientos generalmente son personas que han reprimido su propia sexualidad. Interesante. Y que sí, esto además está demostrado. Ahora voy a dar un pequeño apunte. Generalmente son personas que reprimen su propia homosexualidad muchas veces y que lo que intentan es proyectar a los demás, vamos a decirlo así, ese problema, y por lo tanto intentan con ello intentar limpiar o curar su propia homosexualidad. De hecho, se ha demostrado, hay muchos casos documentados también de propios gays, como se llamaban este tipo de personas que pasan estos tratamientos, que los propios consejeros o personas que intentaban hacer este tipo de terapias luego eran homosexuales que muchas veces reprimían su propia orientación, y a partir de ahí, luego con los años se salían del propio movimiento y reconocían su orientación tras mucho sufrimiento, y de hecho hay casos documentados. Estas personas pretendían hacer terapia sobre ellas mismas utilizando a otras. Sí, a ver, es un mecanismo un poco, no del todo complejo, pero muchas veces cuando tú quieres cambiar tu propia sexualidad o no la aceptas, haces que otras personas la cambien para reafirmarte en tu orientación heterosexual, y lo que están haciendo básicamente es constantemente reafirmar esa orientación falsa. Lo que pasa es que al final les produce mucho más sufrimiento y con los tiempos pues muchas veces intentan salirse de este tipo de movimientos. Pero sí, es una no aceptación de tu homosexualidad. Y de hecho hay estudios que también dicen que muchas veces las personas homófobas muchas veces tienen afinidad hacia ciertos deseos sexuales, y lo que hacen es reprimirlo con la homofobia. Por eso muchas veces la persona homófoba son personas que no han reconocido su sexualidad y que hacen este tipo de terapias o comportamientos heterosexuales para que nadie reconozca su propia sexualidad. Sí. Yo leía en Instagram un día un texto que me gustó mucho, decía que quien tiene clara su orientación sexual no se preocupa en la orientación que tienen los demás. Entonces, bueno, todos sabemos que en centros de trabajo, amigos, él es gay, no es gay, será gay, pues yo creo que es gay. Al final es que quizá haya alguna cabeza, alguna mente que necesite la ITV urgentemente. Pero bueno, seguimos, compañeros. En este punto me gustaría recomendar a nuestra audiencia que leyeran un muy buen libro titulado Ni enfermos ni pecadores. La portada ya la estáis viendo en pantalla. Saúl, no recuerdo ahora mismo el apellido, me habéis pillado con el carrito del helado. Es mi... momento... O sea, voy a buscarlo. Aquí estamos en directo y ya está. Y esto, a ver, ahora mismo... A ver... Estuve escuchando anoche la entrevista que le hizo Julia. Y si me ayudas, pues casi que mejor a buscar el nombre porque se me ha ido. Yo no recuerdo el apellido, pero precisamente anoche estuve escuchando la entrevista. Pues espera un segundo, que yo no me quedo sin saber cómo es el nombre de este hombre. Vale. Qué mal, cómo se nos ha ido. Pues es que además, bueno, precisamente lo que veo ahora mismo, por los nervios del directo, a ver, lo encontraré. Es que, yo claro, también voy a recomendar un libro ahora. Perdón, no es ni santos ni pecadores, no, es ni enfermos ni pecadores, de Saúl Castro. Este libro vamos a compartirlo porque creo que este sí merece la pena. Sí merece la pena que, bueno, pues que nuestros oyentes y nuestra audiencia, con oyentes, pues lo pillen, lo compren, no que lo roben, que lo compren religiosamente en su tienda de libros favorita. Y aquí está, para que veáis cómo es. Pues vuelvo otra vez, me voy a reconciliar con la casa del libro y aquí está, Ni enfermos ni pecadores, Saúl Castro. Fijaos qué baratito, mucho más baratito que el otro,
que eso ni para nada, este libro merece muchísimo la pena. O sea que ahí va mi recomendación, porque yo lo he leído y es un libro fantástico para leer. Y bueno, tiene pasajes un poquito duros, pero es muy recomendable. Saúl, además de presidente de la asociación No es Terapia, y en el libro que acabamos de promocionar gratis, porque somos encantadores, define a las terapias de conversión como cualquier intervención o práctica dirigida a eliminar, reducir o suprimir la orientación, identidad o la expresión de género para acomodarlas a los cánones cis-heteronormativos imperantes. Así que, bueno, me encantaría poder contar con Saúl. Me encantaría poder hablar con él un día, si os parece, chicos. Y porque es un tipo súper interesante. Pero bueno, voy a ser sincero, me ha pillado el toro y no he podido escribirle para este programa. Pero bueno, hacemos una segunda parte sin ningún problema. ¿Tenías un libro que querías apuntar, David? Sí, bueno, como estamos hablando del tema, el libro más conocido de terapia de reorientación sexual que narra un hecho real es Identidad borrada, Boy Erased en su título en inglés, escrito por Garral Corney, creo que se llama así el hombre, que cuenta la historia de cómo este chico de manera autobiográfica fue llevado por sus padres cuando era adolescente para hacer ese cambio de orientación sexual. Está editado por la editorial española Dos Bigotes actualmente y tiene una adaptación del 2017 llevada al cine en el que la protagonizan Nicole Kidman y Russell Crowe. Y que también hablan sobre todo el proceso que siguió este chico hasta que obviamente sus padres aceptaron su propia orientación a pesar de los intentos de todo el mundo por hacer ese cambio, que además también retrata un poco no solamente la vida del chico, que obviamente sufre pues todos los síntomas que hemos dicho, sino los que están a su alrededor. Y también incluso dejan de entrever este tipo de casos de los propios terapeutas, que no eran terapeutas, que luego tenían sus propios deseos homosexuales que no los estaban llevando a cabo. Es un libro muy recomendable, la película también es muy recomendable y mira, ahora estamos viendo... pantalla exactamente son dos ejemplos claros, tanto el libro como la película, para que la persona que quiera ver los problemas y los efectos de este tipo de terapia, no solamente a nivel individual, es decir, la persona, sino también a nivel familiar, es muy interesante que se pueda leer, no solamente porque, como se suele decir, cuando sales del armario no solamente educas a la persona, sino también a su familia, les sacas del armario también a su familia, y creo que es muy interesante también educar a los padres que no están de acuerdo con la orientación de su hijo, dar ese paso para que puedan también hacer ese cambio de prejuicios y que puedan aceptar la orientación de su hijo o hija. José, ¿qué consejo darías a un padre que, pues se imagina o quizás se plantea la opción de llevar a su hijo a un centro donde practiquen este tipo de terapias, con el fin de salvarle del homosexualismo imperante? Pues mira, por ejemplo, muy fácil, que compre el libro que tú has recomendado, el libro de Saúl, me parece que era, y también el libro y la película de las que ha hablado David, por ejemplo, ¿no? Que se le dé información acerca de estas mal llamadas terapias y acerca de los problemas que puede tener su hijo si el padre comete la terrible imprudencia de llevarlo a esas terapias. Entonces yo creo que eso, ante todo, información, darle información a los padres para que sepan dónde se van a meter y dónde van a meter a su hijo, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces yo creo que eso también se le podría dar información, sobre todo, me estoy acordando ahora, que buscaran información sobre Exodus, que es la mayor institución que ha habido a nivel mundial encaminada a estas terapias, que fue una organización de Estados Unidos que durante, no sé si 30 y tantos, casi 40 años, estuvo captando a miles y miles de personas para hacerle estas terapias, y que finalmente hace pocos años se disolvió y emitieron una nota
pidiendo disculpas por todo el daño que habían hecho y reconociendo la inutilidad de todas sus falsas terapias y bueno, y pidiendo perdón por todo el daño que le habían hecho a miles de personas, ¿no? Y esta era la mayor organización que había a nivel mundial sobre este tema, se llamaba Exodus y hay mucha información en internet sobre esta organización. Bueno, aparte o sea que a los padres hay que darle información para que sepan de lo que van a hacer con su hijo, la barbaridad que van a hacerle. Aquí estamos viendo ahora en pantalla, hoy estoy que me salgo, estamos buscando y buscando mientras habláis. No conocía la existencia de Exodus, pero bueno, cerró. Exodus Internacional además pide perdón por el dolor y la culpa. A mí me vais a decir que qué rancio soy, pero es que cada vez el perdón me sirve de menos. No, a mí, yo pienso igual que tú. A mí tampoco me vale. No, porque el daño que se ha podido hacer, quien lo repara, el perdón no sirve de nada a veces. No, eso ya no vale. Eso es un bien queda y ya está. David. Cierto es que el perdón no sirve de nada y lo que no se trata solamente de emitir un comunicado, sino de hacer acciones que se vean claras para intentar ver que las cosas han cambiado. De todas formas, sí. De todas formas, como bien también estamos diciendo, afortunadamente cuando un padre muchas veces se acerca a una consulta de psicología de cualquier tipo, muchas veces cuando se dice que se intenta cambiar la orientación de su hijo o hija, generalmente lo que se le suele decir ahora al adolescente es que el problema no lo tiene él y en todo caso sus padres. Y se tiene una sesión también con los padres para intentar explicarles que en realidad el problema, pues pueden tenerlo ellos. Y que tal vez a su hijo se le puede trabajar en otras cosas, pero no en su orientación. Por eso, sí, afortunadamente los psicólogos ahora estamos siguiendo esta forma de trabajar y obviamente a pesar de que hay que trabajarlo con delicadeza, porque obviamente lo que estamos haciendo es una confrontación a sus ideas, sí que se intenta hacer desde un ámbito profesional también el intento primero al propio paciente para decirle que no hay problema y si ve que sus padres pueden escuchar este tipo de ideas, pues, de este tipo de, vamos a decirlo así, no de ideas, perdón, sino de la forma de actuar adecuada, pues sencillamente se le dice a los padres, se hacen sesiones conjuntas para que haya una aceptación familiar y a partir de ahí haya pues otro contexto. Pero a veces sencillamente lo que se trata es validar ese sufrimiento y obviamente no se hace ningún tipo de terapia, al menos de ese síntoma. Seguramente que sí se trabajaría pues con todo ese rechazo familiar y se intentaría también que el propio adolescente tuviera un contexto de amigos que lo pudieran aceptar y también mucha información para que poco a poco se vaya deconstruyendo y que pueda poquito a poco validar y vivir su sexualidad de una manera adecuada. Es que entre una persona homosexual y otra persona homófoba, el problema lo tiene siempre la persona homófoba, no la persona homosexual. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Quien tiene el problema es la persona homófoba. Y si hay que tratar a alguien, es al homófobo, no al homosexual. Claro, pero ya hemos comentado aquí muchas veces que ahora la homofobia, yo no sé si es un poco gordo esto decirlo, la homofobia está de moda. Parece que hubo unos años en los que decir maricón a alguien... Claro, y además es que ahora se ha permitido determinadas ideas prejuiciosas decirlas como algo que mola, cuando realmente no debería, todo tipo de cosa que lleve la palabra fobia después no debería permitirse en los discursos públicos y obviamente desde que ha irrumpido con mucha fuerza este tipo de blanqueo de este tipo de fobias, lo que está provocando es que ahora la homofobia queda bien en determinados contextos verbalizarlo, aunque sigue siendo eso, un problema de la propia persona que ahora mismo no es consciente de que lo tiene. Eso sí que también os lo diré. No olvidemos que cuando en la Asamblea de Madrid se prohibieron las terapias de conversión, porque en la Comunidad de Madrid están prohibidas, adivinad que dos partidos votaron en contra de esa prohibición. Y de hecho, sí. Y de hecho, uno de ellos
el que todos tenemos en la mente. De hecho, la representante en la propia Comunidad de Madrid hizo un llamamiento a favor de estas terapias y que debían los familiares que quisieran poder utilizarlas a su favor. Y de hecho, uno de los miembros de Más Madrid, Rubiño, que es uno de los principales defensores actualmente de los derechos LGTB en nuestra comunidad, tuvo varias discusiones en la propia asamblea intentando que obviamente este tipo de discursos no supusieran el clamor ni se escuchasen dentro de la propia asamblea. Pero sí, desafortunadamente, como está diciendo José, todavía hay partidos que dudan del efecto perjudicial de este tipo de terapias en la salud mental de las personas. Bueno, pues la recomiendan. Ya, claro, bueno, la recomiendan, o por lo menos, fijaos que estoy on fire hoy. Vamos a verlo, es que claro, tanta publicidad. PP y Vox, ¿qué de publicidad tenemos? Qué bonito. Votan en contra de prohibir las terapias de conversión sexual y de género en Murcia. En Murcia. Vale. Y en Madrid también. Sí, bueno, pero al fin y al cabo... No, sí, claro, en Madrid no es que votaran, creo que es diferente. En Murcia sí que directamente votaron en contra de prohibirlas y en Murcia... en Madrid sencillamente lo que hicieron fue expresar su disconformidad, pero porque creo que en Madrid obviamente no han podido hacer nada con ese tipo de prohibiciones. En cambio en Murcia sí que lo pudieron, pero por tema de votaciones y de representación política. Todavía no pueden hacer nada, espera a ver. Bueno, ¿y cuál es el paraguas legal que de algún modo protege o al menos no sanciona este tipo de terapias de conversión? Bueno, a día de hoy hay 8 comunidades autónomas que son Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha y Canarias, que a través de sus leyes persiguen estas prácticas a través de un régimen sancionador. Otras 4, Navarra, Baleares, Murcia y Cataluña, no las prohíben, pero tampoco las sancionan. Por tanto, bajo mi punto de vista, dan vía libre a que se puedan utilizar sin miedo a represalias. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha establecido que no deberían prohibirse este tipo de terapias en los casos en los que haya habido consentimiento por parte de quien se quiere someter a ellas. ¿Qué ocurre? Nos planteo, ¿estamos entonces dando carta blanca a padres homófobos para literalmente destrozar la salud mental de su hijo gay, lesbiana, etcétera, cuando, como hemos estado comentando en este programa, se ha demostrado que las terapias de conversión no existe evidencia científica alguna acerca de su eficacia, sino que además pueden ser altamente perjudiciales a largo plazo? José, ¿qué hacemos con el legislador español? Claro, pues formarle e informarle acerca de cómo son estas terapias, porque yo creo que esta gente no sabe muy bien de qué estaba hablando ni del peligro tan enorme que suponen estas terapias. Entonces, y el hecho de ampararse en la propia voluntad de la persona que va a estas terapias tampoco me vale, porque muchas personas van a esas terapias desde la ignorancia, o sea, pensando que a lo mejor les van a ayudar cuando en realidad nadie les va a ayudar. Entonces, es una voluntad que a mí no me vale porque es una voluntad que está basada en una ignorancia. Así que no. Entonces lo que hay que hacer es informar a estos legisladores del peligro que tienen estas terapias para cualquier persona, vaya de forma forzada o vaya de forma voluntaria. Al final va a ser el mismo. Eso es. David. Pues yo es que me cuesta meterme en, ¿cómo se llama esto? En disciplinas que no son, vamos a decir así porque no soy experto, pero sí que considero que a nivel legislativo se debería blindar determinados derechos de las personas, entre ellos todo el tipo de, este tipo de manifestaciones homófobas, pero de cualquier tipo de fobias o ismos, se debería blindar porque es parte de los derechos humanos. Entonces, obviamente, creo que no solamente se debería informar a cada uno de todos estos legisladores para que pudieran tener cultura LGTB y pudieran reconocer los derechos de las minorías, sino también en general que se hiciera un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas para blindar determinados derechos y que supusiera que las diferentes leyes en todas las comunidades no reconocieran este tipo de... Vamos a decirlo así. O crear una ley nacional, ley nacional que aparte de las leyes autonómicas
una ley nacional que prohibiese estas terapias, independientemente de lo que dijera cada autonomía. Exactamente, por eso se están creando las leyes LGTB específicas que sean a nivel general de todo el país para que a nivel autonómico no se puedan hacer este tipo de excepciones. Lo que pasa es que, claro, en este país tenemos un problema con este tipo de cosas y, de hecho, por ejemplo, en Madrid tenemos el problema de que a lo mejor con el pacto que tenemos de las fuerzas conservadoras sí que pueden quitar este tipo de derechos y todo tipo, y bueno, y no sancionar ni vamos a decir prohibir, pues obviamente conductas violentas o homófobas como actualmente está pasando. Sí, yo creo que se debería hacer una ley estatal, que ya es lo que se está haciendo desde las diferentes fuerzas políticas, y debería hacerse un pacto de Estado para que este tipo de todos los ismos, pero no solamente contra el colectivo LGTB, sino xenofobia, se tendría que reconocer, y a partir de ahí nosotros movernos por nuestro país de una manera segura, sin que tuviésemos miedo a ataques, primero desde las terapias, pero también en la vía pública de los diferentes homófobos y homófobas de este país. Eso es. Te has quedado a gusto, ¿eh? Ahí te has quedado escurrito totalmente. Activismo diario, básicamente. José, que vamos a cambiar de tema. ¿Cómo concluyes? Pues concluyo con que este es un tema que la gente necesita mucha información. Creo que hay que darle la máxima información posible a la gente y que cuando hablando con amigos o con parientes o algo y a lo mejor alguien diga, pues creo que mi hijo debería tener tal ayuda, entre comillas, refiriéndose a estas terapias, atacar directamente y darles toda la información que necesitan para que no hagan esa barbaridad. Informar a la gente. Si se informa bien a la gente, estas terapias tienen los días contados. Así es, así es. Bueno, pues amigos televidentes, hoy aún no había utilizado esta palabra que tanto me encanta. Nos gustaría muchísimo que opinaseis sobre este tema en la caja de comentarios, pero quiero aclarar una cosa, que sí, que los comentarios, antes de que se publiquen, los vemos. Y bueno, los que contienen insultos o directamente no aportan nada, se eliminan. Así que sí, autocensura. Y de todos modos, compañeros, yo creo que algo estamos haciendo bien. Debemos empezar a ser importantes, porque me complace anunciaros que ya tenemos hasta algún hater, cosa que se agradece porque, claro, no podemos gustar a todo el mundo, aunque esto es francamente incomprensible. Claro, ¿no? Pues es que es casi imposible. Bueno, chicos, vamos a hacer uno de esos separadores que tanta falta nos hacen a veces. Vamos a descomprimir y enseguida volvemos con el tema frívolo, o quizá no tanto de hoy, porque ahora me lo diréis, no me respondáis ahora, después del separador, que aquí no hay publicidad. ¿Vosotros pensáis que el físico importa? A la vuelta me lo decís. Ya hablamos de ello. Y aquí estamos de nuevo, en la parte del programa más distendida, más petarda, digamos, aunque el tema de hoy debemos tratarlo con cuidado, porque hay muchas personas a las que su aspecto físico o la aceptación de su cuerpo puede suponer un verdadero calvario, un problema. Como siempre, hemos hecho uno de nuestros estudios de alto calado social a través de una de nuestras prestigiosas encuestas. Y con mis compañeros, que ya están otra vez de nuevo aquí en plató, ya estáis viendo en pantalla los resultados. A la pregunta ¿el físico importa? Pues tenemos, estos datos que veis. Voy a poner más aquí, no sé cómo, voy a poner por algún sitio. El 65% de las personas que han emitido su voto, me pongo serio ya y todo, consideran que no solo importa el físico, que hay más allá. Y el 35% de nuestros seguidores creen que claro que importa, y mucho. Analistas míos, ¿cómo valoráis estos datos? Yo estoy de acuerdo en que, bueno, sí, el físico puede tener cierta importancia, ¿no? Como carta de presentación. Lo primero que ves de una persona cuando la conoces es su físico, evidentemente.
Y bueno, pues a ver, a todos nos gusta ver a alguien pues, que tenga un buen físico, que sea guapo, que sea, aunque los conceptos de guapo y de buen físico también son muy relativos, ¿no? Dependiendo de quién sea la persona que vea a la otra. Cada uno tiene un concepto de guapo o de buen cuerpo muy distinto a otro. Entonces, pero bueno, aún así, sí, el físico puede tener su importancia, pero ya está. O sea, como primer golpe de vista, por lo menos tal y como pienso yo, ¿no? En mi caso. Pero luego eso tiene que ir acompañado de más cosas. No puede ser un físico solo, luego eso tiene que ir acompañado pues, de cierta forma de ser, pues de cierta inteligencia, de cierto sentido del humor, de muchas cosas, de cierta actitud, de cosas que ya son mucho más importantes, que sí, que el físico, bueno, te puede ayudar a empujarte, no sé si es la palabra, pero bueno. Es una palabra maravillosa. A empujarte a conocer, a querer conocer a una persona, pero sí, que luego te das cuenta de que muchas veces el físico pues no es la panacea, no es lo que lo soluciona todo, ni mucho menos. Ya. David, ¿tú qué opinas de estos empujones? Pues bueno, creo que hay que admitir que el físico parece que es la primera carta de presentación, de hecho es la mayor fuerza visual que tenemos, es como si dijéramos el primer golpe de vista, pero obviamente a la hora de conocer a una persona y de pues tanto querer una relación sexual como otro tipo, pues obviamente también hay que plantearse todo lo que hay detrás y todo lo que nos puede ofrecer esa persona, y obviamente el físico pues es simplemente otra característica más de todo lo que del conjunto de la persona, depende de lo que estemos buscando en cada caso, depende de las prioridades de cada uno, pero me da la impresión de que deberíamos tomarlo como una característica más de la persona a conocer, y que obviamente cuando estamos conociendo a personas lo importante es conocer a la persona en su conjunto, y el físico solamente es una cosa como otra cualquiera a tener en cuenta tanto para bien como para mal. Sí que es cierto que en el mundo, en nuestro mundo, sobre todo en el caso de los hombres homosexuales, hay una tendencia a veces a tener mayor importancia este físico, que no se produce tanto en el colectivo de mujeres, y es cierto que, vamos a decirlo así, que bueno, que también hay que abogar tanto que cada uno obviamente tiene su capacidad de elección, y a la vez recordar que estamos conociendo a personas siempre y que uno puede basarse en esas preferencias, vamos a decir así, más físicas, pero siempre desde el respeto y a la aceptación de la diversidad. A todos los cuerpos en general. Por supuesto, por supuesto. Yo, aunque mi opinión ya la tengo en mente, quiero conocer la vuestra. ¿Pensáis que dentro del colectivo LGTB existe un nivel de exigencia en cuanto a físico que no se da fuera de nuestras fronteras? José. Depende de en qué contexto LGTB te metas, ¿no? Porque si te vas a un sitio, pues a los típicos gimnasios, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos gimnasios así de ambiente y demás, evidentemente ahí, como no tengas el cuerpo que tienen pues la gente que va a esos sitios, por ejemplo, pues no te van a hacer ni caso, porque ahí se valora mucho el físico, pues de los pectorales, los abdominales, los bíceps, etcétera, etcétera. Pero luego también, es que claro, es que hay muchos contextos. Si te vas, por ejemplo, a lo mejor en un gimnasio de esos, si eres gordito y velludo, no te van a hacer ni caso. Pero si te vas a un bar de osos, por ejemplo, pues lo mismo triunfa como el chocolate, ¿sabes? Y claro, es que depende mucho del contexto. Es decir, es que todos tenemos nuestro público, por así decirlo. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que hay que saber en qué sitio encajas mejor y encajas peor. Pero todos tenemos nuestro público y a todos le podemos gustar, igual que a nosotros pues nos pueden gustar también personas muy distintas, ¿no? Así es. Pero entonces el físico sí, en nuestro gremio, por decirlo de alguna forma, es importante, pues depende de por dónde te muevas y de con qué gente eres. Fijaos, me ha parecido curioso un artículo de la BBC, que ya estáis viendo en pantalla, por aquí, por alguna parte. Y en este artículo, pues es que me ha parecido brillante, porque en este artículo se comenta que a un hombre se le dijo en un pub de ambiente gay en Londres una frase demoledora: eres demasiado feo para ser gay.
Según este artículo, los problemas de imagen corporal se están generalizando en las comunidades homosexuales. Y bueno, no sé, ¿no es un poco contradictorio que desde el colectivo LGTB, que estamos pidiendo por todas partes que no se nos mate, no se nos dé palizas, no se nos discrimine, etcétera, por nuestra orientación, y a la vez nosotros somos los primeros que exigimos unos estándares de belleza para considerar a una persona 100% gay? Porque, por otra parte, os planteo la pregunta, ¿por qué tenemos, porque la tenemos, esa afición a homosexualizar a algunos hombres con frases del tipo, mírale, seguro que es gay? Y casualmente esto solo ocurre con hombres guapos, ¿no? Yo esto lo he oído en varias ocasiones y bueno, mi cara ha sido, ya quisieras tú, ¿no? No sé, ¿qué os parece? El comentario, eres demasiado feo para ser gay, el nivel de exigencia y si nosotros tendemos a homosexualizar solo a los hombres guapos. Ahí tenéis 3 preguntitas. David. Pues, a ver, el comportamiento de eres demasiado feo para ser homosexual me parece denigrante. Según eso es así, creo que no se debería emitir, porque creo que, bueno, pues puedes decir muchas cosas sobre la persona, puede ser contexto de broma, pero obviamente hay que tratar a la persona con respeto. También hay que decir una frase que puede ser, que sea autocrítica, y es que el hecho de ser homosexuales no nos convierte en personas no prejuiciosas, simplemente, y los prejuicios están en todos los colectivos, en todas las personas, y cada uno, a pesar de reconocer su homosexualidad, también tiene que hacer un proceso, como todos, de ser más tolerante, y el hecho de ser homosexual nos hace más tolerante que el resto. No deberíamos serlo, David. Predicar un poco con el ejemplo. No necesariamente, porque aparte, bueno, pues también nosotros hacemos un proceso de reconocimiento de la homofobia interiorizada y obviamente, claro, pues no siempre es así. Por otro lado, el hecho de que en el colectivo homosexual se esté reforzando una serie de estándares más físicos hace que los prejuicios también, vamos a decirlo así, afloren. Y es lo que pasa en general en el mundo homosexual, pues se tiende a buscar un físico determinado, tendente a la juventud también. Hay un problema con el edadismo, es decir, que no se reconoce también no solamente el cuerpo normatípico musculado, sino también el hecho de que seas joven. Y esto lo que hace es que surge pues mucho prejuicio. Y lo que hay que hacer también es que desde el propio colectivo debemos de plantearnos el hecho de, pues eso, de ser autocríticos. Está muy bien cuidarnos, está muy bien ir al gimnasio, pero siempre desde unos límites, desde respeto, y obviamente pues hay que trabajarnos también la forma en la que miramos a las personas. No me parece adecuado y obviamente, bueno, pues ese comentario, lejos de ser una gracieta, pues puede ser bastante negativo para la propia persona que lo recibe. Recuérdame las otras preguntas. Pues mira, la otra segura esto de, bueno, lo que hacemos nosotros, hemos hecho todos, porque aquí que tire la piedra el que no lo haya hecho alguna vez. La otra pregunta que te hacía era nuestra tendencia a homosexualizar a hombres guapos. Ay, es que hay una teoría, bueno, pero esto es una teoría off the record, y es Cuéntanosla. que al igual que al igual que hay un sesgo heterocentrista, es decir, que dentro de los heterosexuales, pues casi todo el mundo tiende a hacer por defecto creer que todo el mundo es heterosexual, también en el mundo LGTB tendemos también a veces a tener un sesgo homocentrista, es decir, pensar que hay más homosexuales de lo, vamos a decir así, de lo que los hay. ¿No? Y sobre todo proyectamos nuestros deseos y nuestras inclinaciones a los hombres que nos pueden atraer y creemos que son homosexuales cuando realmente lo único es que estamos deseando que lo sean para que nosotros podamos ejecutar esos movimientos que he dicho antes, José, con la persona que nos gusta, pero no necesariamente eso hace que sea homosexual. Bueno, también está bien fantasear, eso entra dentro de las fantasías de cada uno, y está bien que homosexualicemos a los chicos guapos o que nos atraen, pero a veces, como todas las fantasías, se quedan en el mundo de los sueños y en la realidad no siempre que nos gusta, pues obviamente pues nos va a ser recíproco. Qué pena. Había una página en internet que yo antes la seguía mucho hasta que ya desapareció, que se llamaba Estoy Bailando,
que tenía como lema esa página, decía, todo hombre es gay mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, yo aquí me estoy acordando de... Bueno, da igual. David, perdona. No, me parece buen lema. Lo que pasa es que, bueno, yo puede crear malentendidos, vamos a decirlo así. Aunque, bueno, según la ley de José, con 2 vasos de agua ya una heterosexual puede no serlo, pues... Bueno, hay que recordar que tenemos pendiente la segunda parte, ese segundo duelo a muerte entre machos, entre nuestro amigo Roberto Meilán, José Linares. El hombre heterosexual no existe. O sea, estamos pendientes de cuadrar la agenda de Roberto para ese duelo a muerte. Como Dayana y Lidia en V, que esto ya queda muy viejuno, pues algo así. Hablando de este tema, existen no pocos casos de hombres que serían capaces de transformar por completo su físico, al precio que fuera, ya sea tomando sustancias o sometiéndose a toda clase de cirugías con tal de ser aceptados dentro del colectivo, donde, no nos engañamos, a más guapo, más gay, más aceptado, más seguidores en redes y más likes. ¿O no estáis de acuerdo, compañeros? David. Bueno, es que esto... Uy, aquí me voy a meter en un jardín muy rápido y salgo. Es que, no salgas, entra el jardín de lleno, venga ese barro. Es que en realidad lo de más gays pues está premiando un determinado físico. Obviamente, pues esto es lo que nos queda del el heteropatriarcado en nuestro colectivo y obviamente pues todo lo que sale del hombre macho y el hombre musculado se deja fuera. Creo que debemos aceptar también que en el colectivo, como en todos los grupos más o menos mayores, más pequeños, más grandes, hay una heterogeneidad de cuerpos. Obviamente nos puede atraer uno, pero debemos y podemos aceptar muchos cuerpos diferentes porque aparte los cuerpos nos hacen disfrutar y por lo tanto podemos intentar aceptar otro tipo de cuerpos. Con esto voy a cambiar de pantalla. José, has hecho un trabajo de investigación sin precedentes. Vemos que en aplicaciones como Grindr los cuerpos no parecen ser tan diferentes, ¿no, José? No, en Grindr, por ejemplo, no. En Grindr los cuerpos son pues los típicos cuerpos de gimnasio, los típicos cuerpos bien perfilados, que se les nota hasta la glotis. Y todo así muy perfecto de gimnasio. Y si no eres así, por lo menos en Grindr, pues no existes prácticamente. O sea, tú le puedes decir a uno hola y no te hace ni puto caso, vamos. Como no sea igual, como no mandes tu foto y vea que es un calco de él, pues no te hace ni puñetero caso. Luego también hay otras páginas en las que ya no es tan evidente, o sea, no es tan importante el tener ese cuerpazo, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en Instagram, en un perfil que vi este verano, era de un muchacho, no sé si era inglés o americano, no lo sé, un muchacho que era evidentemente obeso, era muy obeso, bastante obesísimo, pero no os podéis imaginar la cantidad de likes que tenía cada una de sus fotos y los comentarios que tenía. Comentarios, pero no atacándole, sino todo lo contrario. Comentarios de admiración y de deseo sexual y de fueguito y de corazoncito y que yo flipaba, ¿sabes? O sea que es que, y como él, luego estuve buscando en otros sitios perfiles parecidos y hay mucha gente, pues eso, gente obesa que arrasa, pero que arrasa totalmente. O sea, que no es ya solamente el tema del gimnasio, o sea, es que hay gustos y cuerpos para todo. Sí, en el mundo gay hay no me acuerdo el nombre exactamente, pero hay una de denominar a la gente que busca pues cuerpos que tengan obviamente sobrepeso y sí, como está diciendo José, hay pues eso, como lo ha dicho él antes muy bien, que hay mercado para todos, como se suele decir, y es cierto que sí hay mucha gente que le gusta este tipo de cuerpos y en realidad es positivo. Lo que pasa es que a grandes rasgos, en general, se tiende a premiar, se tiende a mostrar estos cuerpos perfectos
y lo que se trata es de que demos paso a mayor diversidad, que en realidad todos somos diferentes. Pero claro, es que cuerpos perfectos, ¿qué es un cuerpo perfecto? Porque para alguien de Grindr un cuerpo perfecto puede ser ese cuerpo de gimnasio súper trabajado, pero en el caso de este chico obeso, sus admiradores lo considerarán también un cuerpo perfecto. Sí. Porque se ponen cachondísimos con él. Sí. Entonces, claro, lo de tener un buen físico, pues es que es muy relativo también. Lo mismo es que ser guapo. ¿Qué es ser guapo? Pues que lo que para mí puede ser un muchacho guapo, a lo mejor para vosotros lo veis y decís, madre mía, qué cosa más fea, o al revés. Entonces, claro, son cosas muy subjetivas. No son cosas que se puedan medir de forma así matemática, digamos, este es guapo y este no es guapo. Pues no, depende de quién lo mire. Bueno, hay excepciones, hay guapos objetivos. Bueno. Es broma, no sé qué decirte. Estoy bromeando. Para que veáis que el físico sí importa. En cuanto a nosotros tres, sí creo que se puede decir eso. Sí, objetivamente. Claro, y espera, que voy a poner este otro plano. Fijaos que tres bellezas. Como es que no hay discusión. No, pero es que estaba pensando en el actor que hace de Superman, que yo creo que ese es uno de los pocos guapos. Henry Cavill. Henry Cavill, exactamente. Henry Cavill. No es que tú te has ido ya a la estratosfera. Sí, claro, ese es un guapo objetivo. Bueno, vamos a dejar esta conversación de tomando copas. Nos estamos centrando en nuestra autoestima, en las tres bellezas que estamos. Saludad a la cámara, aquí estamos. Y vamos a seguir, que el tiempo se nos va. Venga, ahí vamos. La publicación, para que veáis que el físico sí importa, la publicación Attitude, que es la revista gay más vendida del Reino Unido, publicó una portada con chicos gays completamente opuestos a los estándares pues que están de moda o que mandan según los cánones, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues fue la peor venta de su historia. No se vendió nada. Así que, bueno, parece que esto queda demostrado que, aunque se culpe de forma habitual a los medios de comunicación de influirnos de forma negativa, y yo creo que debe ser así, obviamente no toda la culpa es suya y quizá deberíamos hacer bastante más autocrítica de la que hacemos, ¿no, compañeros? Sí, lo que pasa es que nos dejamos llevar por lo fácil. Lo más fácil es ver belleza en un cuerpo bien currado de gimnasio, cuando a lo mejor otro cuerpo que no tenga esa abdominales ni nada de eso, puede tener también mucha belleza y mucha atracción, pero a lo mejor cuesta más verla, a lo mejor es más difícil percibirla. Y entonces pues nos dejamos llevar por lo más fácil y lo más rápido. Creo yo que puede ser, por ejemplo. Sí, ¿Y David? Yo también lo creo que, a ver, en el fondo, pues como ya he dicho antes con el tema de las citas, pues obviamente el físico siempre es de hecho, la sociedad se basa en vender un físico atrayente como manera también de atraer vamos a decir así, el consumo. Esto no solamente se hace en el mundo gay, sino que se hace generalmente en todo el mundo. De hecho, se sexualiza el cuerpo, se sexualiza las imágenes para vender más, y esto es una cosa que desafortunadamente todavía se hace con muchísima seguridad en la publicidad y en el marketing, y pues esto pues se va a seguir dando. Así, poniendo mi granito de arena para educar, os recomiendo que veáis una serie que está en Netflix, que se llama Special, que habla de un personaje gay que tiene parálisis cerebral y que supone pues una defensa también a esos cuerpos no normativos, ese grupo también las personas LGTB con discapacidad, y que eso es frescante porque lo toma de manera cómica y es algo representativo de que el hecho de ser gay hace que podamos abrazar diferentes cuerpos. Y el hecho de poder ver esta serie pues es un reflejo de que sí, de que no solamente un cuerpo 10 es una manera de vivir nuestra orientación, y de que, bueno, pues podemos tener otros modelos mucho más adaptados a la realidad. A mí me parece muy interesante esto que dices, David, porque creo que tenemos que ser conscientes en todo momento de que habitualmente lo que vemos no es del todo real. Entonces, me parece muy buena idea que comentes. Además, bueno, tú eres un hombre que devora series y me parece muy bien este tipo de recomendaciones. Bueno, y estoy haciendo tiempo para poder hablar de esta serie que quiero que nuestros, iba a decir lo de siempre, televidentes vean
la portada o la carátula, como queráis llamarlo, de esta serie y que, bueno, procedan a verla de inmediato. Exactamente. Así que, muchas gracias, David, porque hoy estoy súper rápido. ¿Habéis visto? Pum, pum, pum. Sí, Ahí está. Qué cosa, qué cosa. Bueno, pues aquí queda Special. Yo había oído hablar de ella y me parece que tiene muy buena pinta, así que habrá que echarle... Como persona con discapacidad, aunque no tengo la misma discapacidad que él, considero que es una serie muy refrescante y considero que es una recomendación segura, además que lo toca el tema de una manera cómica, que generalmente muchas veces se toma estos temas de una manera mucho más dramática y eso hace que las personas podamos sentirnos identificadas y que, jolín, que se hace divertida y que hace que normalicemos otro tipo de físicos que es necesario también en el mundo gay aceptarlos, visibilizarlos y bueno, que se vivan con tranquilidad. José, ¿has visto esta serie? ¿La has visto? ¿Vas a verla? No, no la he visto, pero si puedo la veré porque te da otro punto de vista acerca de la importancia del físico y del atractivo de las personas. No va a lo fácil. Eso es. Chicos, ¿creéis que el hecho de discriminar de algún modo a un hombre gay, por ejemplo, que no reúna los cánones que estamos hablando, puede suponer un aumento de la homofobia dentro del colectivo? Es decir, me explico, no te estoy discriminando por gay, pero sí te estoy discriminando por feo. David, guapo. Feofobia, bueno, pues es como la gordofobia o cualquier tipo de físico. En realidad no se nos vuelve, como hemos dicho antes, homofóbicos, sino que nos vuelve sencillamente personas intolerantes y obviamente hay que tratárselo como todo. Es verdad que todos tenemos un prototipo de personas que nos atraen. Obviamente no podemos forzar a nuestro deseo, como hemos dicho antes, a que nos gusten otro tipo de personas, pero sí que es cierto que según vayamos deconstruyendo todas las fobias, hace que las personas podamos aceptar y podemos sentirnos atados por más diversidades. Por lo tanto, bueno, no nos hacen más homofóbicos, nos hacen más prejuiciosos y es importante que cada uno haga su trabajito de autocrítica para que este tipo de cosas no nos afecten. José, te toca. Sí, yo creo que por desgracia en cierto ambiente LGTB eso está se lleva mucho, ¿no? Lo de discriminar a alguien por no cumplir con ciertos requisitos físicos. Pero como ya he dicho antes, cada persona tiene cabida siempre hay un sitio donde vas a tener tu público y donde vas a tener tu cabida. Y bueno, solo es cuestión de buscarlo y de ver en qué sitio encajas mejor y de quedarte ahí si estás a gusto. Yo estaba viendo antes que muchos de estos chicos que han sido, bueno, digamos, marginados, discriminados, se sienten primero acomplejados, después no tienen citas por miedo al rechazo. En casos más extremos no acuden a eventos importantes ni salen de casa por sentirse mal consigo mismos e incluso llegar a darse asco. O sea, que es que me parece que es un problema que ahí sí que tenemos que mirarnos un poquito aquí al ombligo y decir que estamos haciendo mal. No sé qué os parece. Para mucha gente es una auténtica tortura, desde luego, mirarse al espejo y saber, según ellos, porque muchas veces nosotros también nos percibimos de una forma que no nos perciben los demás. A lo mejor nosotros nos percibimos de una forma peor a como nos perciben los demás. O sea, hay gente que se mira al espejo y dice, no, hay que ver lo feo que soy, fíjate el cuerpo que tengo, fíjate que no tengo ningún atractivo. Y a lo mejor esa persona pues resulta que sí tiene atractivo para otra gente. Lo que pasa es que ella está tan obsesionada con echarse mierda encima, digamos, que no es capaz de darse cuenta de esas cosas, de esa gente a la que sí le gusta. Entonces yo creo que un poco hay que ayudar a esa persona a hacerle ver lo bueno físicamente que tiene, que seguro que también tiene cosas buenas físicas que le gustarán a mucha otra gente. Y algo que yo creo que es un poco como de coach, a lo mejor, pero yo el otro día lo estuve leyendo y me parecía muy bien. Tenemos que querernos con nuestras imperfecciones, tenemos que aceptarlas. Claro. Entonces creo que partiendo de esa base tendremos una mucha mejor autoestima y creo, David, corrígeme si me equivoco, podremos hacer frente a ese tipo de críticas o discriminaciones, etcétera.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Ricardo. Tenemos que abogar por la aceptación incondicional de lo que somos y con ello implica aceptarnos todas las imperfecciones y a partir de ahí la gente nos fortalecemos más para intentar aceptarnos todas ese tipo de características que pueden no ser aceptadas por el resto. Y sí que es cierto que obviamente pues hay que hacer un trabajo también en cuanto a pues querernos y que todo lo que nos hayan dicho nos afecte. A veces es complicado porque el físico sigue siendo nuestra carta de presentación y ojalá, y hay que trabajar tanto, como decía José, como para que nos aceptemos nuestras cosas buenas, como también a la gente. El hecho de no te guste un físico no quiere decir que te tengas que convertir en bully y tengas que decirlo abiertamente lo que tú opinas sobre el cuerpo de los demás. Puedes tener tu opinión, pero también puede mantenerse en tu cabeza y puedes no decirla porque puedes afectar a otras personas. Deberíamos educar más en tolerancia, deberíamos educar más en respeto, deberíamos educar también en elegancia y en hacernos mirar también este tipo de comentarios. Y es cierto que muchas veces la gente emite opiniones del cuerpo de los demás de forma muy libre y obviamente no es consciente del daño que puedo hacer. Entonces esperemos que el trabajo también sea social y que intentemos, obviamente, educar para que no todas las opiniones, bueno, que pensemos mejor lo que decimos del cuerpo o de la psicología de otra persona y sobre todo, pues obviamente también el trabajar el hecho de que el impacto no nos haga personas más vulnerables. Así que sí, hay que trabajarse un poco lo que se dice y lo que decimos de los demás. Hay que trabajarse. Sí, ahora te voy a dar paso, que me lo has pedido David, pero me están diciendo que el tiempo se nos termina. Así que os tengo que ir ya echando de aquí, básicamente. José, una frase, un parrafito para concluir el programa de hoy. ¿Sobre este tema o en general? O sobre en general, o sobre lo que tú quieras. Bueno, pues como ya hemos hablado antes bastante de lo de las terapias de conversión, pues sobre este tema que estamos hablando ahora del físico, pues simplemente que la gente aprenda a quererse tal y como es, que no se discrimine, que no se autodiscrimine viéndose peor de cómo es, que seguro que eres mucho mejor de cómo eres, y que todos tenemos nuestro público. Que eso hay que tenerlo muy claro. Siempre habrá gente a la que le va a gustar, seas como seas. Exacto. David, venga, ahora te toca poner el broche y hacer ese apunte que querías hacer antes. Pues bueno, del segundo tema que estamos hablando, como bien dice José, me gusta mucho, hay que aprender a aceptarse, a cuidarse. Obviamente hay que aprender a mirarnos con unos ojos en donde seamos amables con nosotros mismos y seamos capaces de ver todas las virtudes que llevamos dentro y que no somos muchas veces capaces de vernos, así que simplemente cambiar las gafas y vernos de una forma mucho más positivas y que poquito a poco nos haga crecer. Y en el primer apunte que decías sobre las terapias de conversión, si viniera una familia que quisiera hacer este tipo de terapias a sus hijos, yo les haría una reflexión sobre si no cambiamos necesariamente cada característica de la persona, no queremos cambiarle muchas veces el físico, no queremos cambiarle el color del pelo, no queremos meternos con el hecho de que esté más o menos delgado, más o menos gordo. Si obviamente tu hijo obviamente reconoce o tiene vistas de que su orientación es homosexual, al igual que hemos hecho con la aceptación de las características de cada uno, la orientación es otra característica, aceptarla y si tenéis un problema con ella, hacerlo mirar porque vuestro hijo o hija no tiene ningún problema. Es el único apunte que haría. Bueno. Bravo. Luego pondremos aplausos. Espera, ¿aquí puedo ponerlos? Pues aquí están. A ver si puedo poner. Aquí no, esto no es. No, eso es otra cosa. A ver aquí. Están sonando los aplausos. Ahí están. Es que cuesta público arrancar y a estas horas de la madrugada. Por cierto, señores, el tiempo se nos acaba. Vamos a la cama, que sale en breve el sol. Y como os decía al principio del programa, id preparando vuestros sets para los programas especiales de Navidad, que ya os adelanto a vosotros, compañeros, y a la audiencia, que habrá varios y con sorpresas. Así que, José, venga, pues te mando un abrazo muy grande, te mando directo a la cama. Un beso para los dos. Y David,
otro abrazo para ti. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Vagos y Maleantes una vez más. Una hemorragia de satisfacción. Otra hemorragia de satisfacción. Buenas noches, chicos. Venga. Y a ti, que estás detrás de la cámara, si te ha gustado este vídeo, pues bueno, como he dicho al principio, regálanos un super like que no cuesta nada. Y si además quieres estar pendiente de nuestras publicaciones, pulsa sobre la campanita, que se supone YouTube te avisará cuando subamos nuevos vídeos. Y ahora sí, coge papel y boli porque te voy a recordar nuestras vías de contacto, aunque ya han estado sobrevolando la pantalla durante todo este programa. Vale, la primera, nuestro correo electrónico ya aparece. No sé dónde lo van a poner, el editor sabrá. El caso es que, bueno, aquí está en pantalla. Ahí puedes enviarnos lo que quieras, sin problema. Apunta, eso es vagosimaleantes.lgtb@gmail.com. También tienes a tu disposición nuestro perfil de Instagram, que también ha sido mostrado durante el programa, pero por aquí está en algún punto. Y, por favor, no te olvides de revisar nuestra página de Facebook, a la que estamos dando mucha más vidilla, porque sí, la tenemos un poco abandonada, para que os vamos a mentir. Buscadnos en Facebook, Vagos y Maleantes TV. Y ahora sí, nos vamos. En relación al último tema que hemos tratado, quiero compartir una frase que leí esta mañana preparando este programa. Dice, querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. Buenas noches y gracias.